Bien, este podría tal vez ser el video más corto que voy a grabar para la clase de discretos. ¿Y el por qué va a ser el video más corto? ¿Por qué considero que es el video más corto? Porque el documento este que ustedes ven en su pantalla, que está ahí en el TEC digital y se llama Apuntes de clase 16 o capítulo 16, como lo quieran ver ahí en el TEC digital, es un procedimiento súper tipo receta para diseñar un amplificador operacional con MOSFET. A algunos les fascinará este documento porque es un documento que no les necesita hacerles pensar en nada, sino que es como una receta, ¿verdad? A algunos les fascinan las recetas y entonces, pues alguno verá este documento y dirá, esta es la ingeniería que a mí me gusta, ¿verdad? Que me digan exactamente qué es lo que hay que hacer y yo solo uso fórmulas, no hay que pensar mucho. Entonces, a algunos, ¿verdad? No puedo generalizar porque habrán otros que les encanta la innovación, les encanta diseñar cosas que no existen y cosas de ese tipo, ¿verdad? Ingenieros. Mientras que a los que les fascinan las recetas, este es el documento ideal. Entonces, si lo preguntase en un examen, pues es solamente seguir la receta. ¿Qué es lo que tenemos en la pantalla? Un amplificador operacional. Eso es. Y como el diseño en realidad es bastante complejo, lo mejor para diseñarlo es seguir una receta y asumir muchas cosas para que de esa forma el diseño sea simple. Ok. Como ustedes pueden ver aquí, lo que tenemos es lo que hemos visto muchas veces ya, el amplificador diferencial. En la clase lo vimos varias veces, aquí había una fuente de corriente. Ahora, ¿qué aparece? Aparece un transistor. ¿Lo ven? Un transistor. Y aquí dice V bias o voltaje de polarización. Entonces es el mismo diferencial que ya vimos, pero aparece con un potencial ahí. Este transistor es la parte de salida, por decirlo de alguna forma, de un espejo de corriente. Entonces, recordémonos que el espejo de corriente es algo así, ¿verdad? Los gates están unidos en el espejo de corriente. Como esta fuente está abajo, entonces nosotros necesitamos que los dos source, ¿verdad? O las dos fuentes estén conectadas. Entonces, ustedes se van a fijar que para este caso ocupamos los NMOS. Entonces, este de este lado sería el M5 que sería el M5 sería este, ¿verdad? Aquí lo estoy poniendo, M5. Entonces este de este lado sería el M5 conectado ahí a la corriente I. Y este otro de este lado sería, no sé, se me ocurre que sea un aquí vamos por el 7, este sería como el M8, ¿verdad? Porque aquí llegamos hasta M7. Entonces podría ser M8. Y eh, aquí entonces yo pondría, no sé, una resistencia o puedo poner un otro transistor que defina la polarización, ¿verdad? En otro transistor aquí en la región del triodo, donde yo puedo definir aquí una, eh, una resistencia, ¿verdad? Entonces este puede estar en la región del triodo y los otros en la saturación. En fin, es un espejo de corriente, ese es el asunto. Eso puede ser una resistencia, lo que sea. Entonces eso es lo que va es un espejo de corriente. Eso es lo que va ahí. Y esta otra etapa, la etapa de salida, ustedes se fijan, es un transistor o una configuración que también ya hemos conocido y evaluado. Lo hemos evaluado muchísimo, ¿verdad? Ahí está la presentación, están los videos, están los documentos y es una configuración cascodo, como ustedes lo pueden ver, solo que al revés, ¿verdad? El cascodo que hemos analizado incansablemente es así, ¿verdad? Aquí está la entrada y este es el polarización. Este es el cascodo que hemos analizado. Como les digo, lo único que pasa es que está al revés, ¿verdad? Entonces, en este caso, este cascodo
que tenemos aquí, este es el de arriba que yo acabo de dibujar y esta sería la etapa de amplificación. Bueno, este sigue siendo el emisor, perdón, el emisor, no, el source, el common source, perdón, y este es podría verse como un common gate o bien puede verse como una carga activa, etcétera. O sea, dependiendo del análisis, así se va a visualizar, pero es un cascodo en sí, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver como un emisor común con una carga activa ahí. Aquí también, vean que es parecido a este M5, hay un V-bias. Ese V-bias también ahí lo puedo conectar a otro espejo de corriente con la misma configuración. Entonces, como ustedes pueden ver esto, todo junto es un amplificador operacional básico. Tiene una etapa de entrada diferencial y una etapa de salida. Y como en el análisis que hicimos en el video anterior de carga activa, aquí vamos a tener la salida en una sola, no es diferencial la salida, sino que es en una sola rama del diferencial ahí. Entonces, como les digo, aquí esto es una receta. Estos son los parámetros necesarios para diseñar el amplificador operacional. En este caso, así como se ve, es un comparador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está compensado y tampoco está realimentado. Entonces, para que sea un amplificador operacional con ganancia estable, ¿verdad? O con estabilidad de ganancia, tiene que estar compensado en frecuencia, que la compensación en frecuencia se logra poniendo un capacitor aquí, ¿verdad? Ese es el capacitor de compensación. Este no lo tiene y también que tenga realimentación, ¿verdad? La realimentación puede ser con resistencias. Entonces, en este caso, ¿verdad? La realimentación sería, bueno, todavía no hemos visto el tema de realimentación, pero sería colocar una resistencia aquí, ¿cierto? Y otra aquí, esto a tierra, y esto tiene que conectarse con la entrada. Entonces, aquí está la entrada, ¿verdad? Esto es la entrada aquí, más o menos VI. Entonces ahí, ¿verdad? Esta sería la resistencia de realimentación y esta sería la resistencia de entrada de la realimentación. Entonces, este no lo tiene. Entonces, sin esas dos cosas es un comparador. O sea, ¿qué es un comparador? Es un amplificador que recibe una entrada diferencial, ¿verdad? Y entonces comparas. Por ejemplo, si la entrada es, vamos a describirlo diferente. ¿Verdad? Va a recibir una señal diferencial, por ejemplo, VI1 y VI2. Entonces, ¿qué hace el comparador aquí en la salida? Entonces, él lo que dice es, bueno, VO va a ser igual a VI1 menos VI2. Si esto es cierto, entonces VO, ¿verdad? Si esto da un voltaje positivo, entonces VO me va a dar un voltaje de salida positivo. Ahora, si VO es igual a VI menos VI2 y esto me da negativo, entonces VO va a ser negativo. Es un comparador, compara la salida, ¿verdad? Y me proporciona, la respuesta sería, si la comparación es si VI es mayor que si VI1 es mayor que VI2, me da positivo. Y si VI1 es menor que VI2, me da negativo. Es una comparación. Entonces, no importa cuánto vale VI1 y VI2, lo que me proporciona en la salida es una comparación. Es un valor positivo saturado de si es positivo o negativo. Entonces, si es superior por 1 milivoltio, por 10, por 100, por 1, por 4, la salida va a ser de un comparador. Entonces, eso es un comparador. Y el diseño del comparador es prácticamente utilizando estos parámetros que están aquí. Entonces, los parámetros son tiempo de respuesta, retardo. Ese es el tiempo que tarda, ¿verdad? Cuando llega una señal diferencial y se obtiene una salida, entonces ese tiempo en desplegarse una salida después de haber recibido una entrada, ese es el tiempo de retardo. Capacitancia de carga, esa es la capacitancia vista aquí en la carga, una capacitancia equivalente, ¿verdad? O capacitancia de carga, CL. Entonces necesitamos ese parámetro. Capacitancia intermedia, esa es la capacitancia que se visualiza aquí equivalente. No, como yo les indicaba antes, un operacional hay que ponerle una capacitancia de compensación, pero la capacitancia de compensación es para hacer que esta capacitancia equivalente no influya en el comportamiento. Entonces, esta capacitancia de compensación le cae encima, vean que están en paralelo.
la que yo coloco aquí, entonces se suman, entonces tiene que dominar la de comparación, la de compensación, entonces la de compensación normalmente tiene que ser mucho más grande que la capacitancia intermedia. La capacitancia intermedia es una capacitancia equivalente que se obtiene ahí, ¿verdad? O sea, la que yo voy a obtener ahí. Tensión de entrada mínima, ese valor es necesario, ¿verdad? Porque en ese momento yo le voy a decir al comparador, bueno, él va a trabajar para un diferencial como mínimo de tanto, 10 milivoltios, 1 voltio, etcétera. Ese valor lo tengo que tener. El VOH, que sería el voltaje de salida máximo, ¿verdad? El pico máximo positivo. El VOL sería el pico mínimo negativo. La tensión de entrada de modo común superior, o sea, esa es la de modo común que analizamos antes y la de modo común inferior. Luego, el slew rate, ¿verdad? Que es cómo cambia el voltaje en el tiempo, ¿verdad? También se conoce como la tasa de transferencia de la entrada hacia la salida, o sea, está relacionada mucho con el tiempo de respuesta o de retardo. Es cuántos voltios, ¿verdad? ¿Cuántos voltios yo tengo la salida, ¿verdad? Yo tengo una entrada que es así, ¿verdad? Yo tengo una entrada que es así, cambia así rapidísimo de un voltaje positivo a un voltaje negativo. Entonces, el slew rate es, ok, ese cambio se dio en un microsegundo, pero el slew rate le dice, no, es que yo solo puedo cambiar, qué sé yo, 10 voltios por cada milisegundo. Entonces y este cambio fue, no sé, de un delta V aquí en específico. Entonces él va a cambiar, ¿verdad? Aquí sería el voltaje y aquí sería el tiempo. Él va a cambiar en un microsegundo muy diferente de cómo cambió la entrada, ¿verdad? Entonces este es el delta V entre el delta T, ese es el slew rate. Entonces podría ser que la entrada sea muy rápida, ¿verdad? Cambió así, pero como el amplificador operacional básico tiene un slew rate específico, él no va a percibir esos cambios, entonces él va a hacer los cambios así lento. Cuando él ya está en cero, ya él no, él vuelve a cambiar lento hasta descargarse. Eso está muy ligado con la capacitancia parásita que se visualiza ahí o equivalente. Entonces el slew rate es un parámetro también de comparación. ¿Qué tan rápido el comparador me puede dar una salida teniendo una entrada? Entonces ahí está el procedimiento de diseño. Lo que hay que hacer es ir siguiendo paso a paso. De nuevo, es una receta. Empezamos por el slew rate con la capacitancia de carga que nos dan. Con eso diseñamos la corriente 6 y 7, que esa corriente 6 y 7 sería la de estos transistores que están acá. Una vez que ya tenemos esas corrientes, entonces calculamos ¿verdad? El delta V entre el tiempo de propagación o el de retardo por el CL y ya calculo las corrientes. Con eso diseño los dos transistores. El diseño de los dos transistores es nada más definir el W y el L de cada transistor. Estos datos son de la tecnología, ¿verdad? El KN, WL es de la tecnología, el I7 y el I6 es la misma corriente y el voltaje drain source de saturación, ese es el voltaje que hay que ir a calcular ahí. Entonces se hace nada más con una malla ahí entre la salida y el VSS para el VOL y entre la salida y el VDD una malla para el VOH. Entonces ahí lo que se calcula es la resta de las dos para uno y para el otro. Luego se calcula el I5 con la capacitancia intermedia, pero es la misma fórmula. Se dimensiona el transistor 3 y 4. De nuevo, para diseñar un comparador con MOSFET, lo único que necesito es las dimensiones, el tamaño de W y del L. Eso es todo. Ok, luego se utiliza el voltaje de entrada de modo común, positivo y negativo, para encontrar los voltajes source gate de cada dispositivo. Ahí se despejan. Con eso encuentro el drain source de saturación, ¿verdad? Es para que estén en saturación. Tengo que calcular esa diferencia. Hago una malla acá para poder encontrar ese voltaje que necesito. Y después de eso, lo que hago es que la fórmula de ganancia, ¿verdad? La ganancia ya la sabemos, esta fórmula de ganancia ya la tenemos para el diferencial es GM1 por GM de la etapa que sigue, ¿verdad? La ganancia total sería GM1 porque es un par diferencial, los GM son idénticos, ¿verdad? Entonces puedo usar GM1 por GM6 por el RO equivalente de este por el RO equivalente de otro. Es como multiplicar las dos ganancias, ¿verdad? ¿Cuál es la ganancia de la etapa diferencial? Es GM por la RO que se ve aquí afuera, ¿verdad? Entonces, esta RO es normalmente, eso ya lo hicimos muchas veces, RO2 en paralelo con RO4. Si son iguales, entonces RO medios. ¿Y cuánto es la ganancia de este, verdad? Este sería GM1. GM6
por el RO de este y el RO de este. O sea, sería RO6 paralelo con RO7. Y si son iguales, es la mitad. Entonces esa es la ganancia, ¿verdad? AVO. De AVO sería en circuito abierto, no hay RL. Entonces esas son las ganancias. De ahí se despeja el GM para diseñarlo, ¿verdad? De ahí se despeja el GM. Se despeja el GM y ahí se encuentra. Luego con la ganancia podemos encontrar perdón, para determinar esta ganancia es el VH menos VL entre el VIN mínimo. Esa es la ganancia, ¿verdad? El voltaje entrada mínimo entre lo más que puede salir. Y ya con eso puedo encontrar el GM1. Con ese GM1 puedo determinar ID1 basado en el I5 que calculamos arriba, listo, despejamos el GM1 y encontramos las dimensiones para el 1 y el 2 que son iguales, ¿verdad? Por ser diferencial. La capacitancia intermedia es el equivalente. Aquí lo que se usa es el método de constantes de tiempo. La capacitancia equivalente es el igual a todas las capacitancias que se ven ahí en ese nodo. Entonces es nada más sumar todas, ¿verdad? Porque todas van a estar en paralelo. Sumamos todas las capacitancias que se ven ahí y con eso obtengo la capacitancia equivalente. Los datos de diseño normalmente nos los dan, ¿verdad? O de tecnología. Los usamos tal cual. Ahí está cómo se diseña. Y luego ya tenemos el de polarización, es como les decía, espejos de corriente para diseñar el de polarización y ya con eso está diseñado todo. Aquí están todas las dimensiones de los transistores basado en los parámetros que nos dieron, ¿verdad? No nos tienen que dar los parámetros específicos. Aquí dan otros parámetros para que ustedes hagan un diseño ustedes y lo comparen, pero vean que es una simple y sencilla receta. Entonces, ¿qué van a hacer en su formulario? A poner la receta, ¿verdad? Eso es todo. Y ya con eso diseñan el comparador. Bastante simple, ¿verdad? Entonces síganlo. Si tienen alguna duda, ahí me lo comentan. Eso es hasta bueno, las capacitancias igual, con todos los parámetros que nos dan, ahí se pueden evaluar, porque ya esto es pura evaluación numérica. Y a partir de aquí, de la página 13, viene diseñar el amplificador, pero compensado en frecuencia. Entonces, compensado en frecuencia, como les decía, es poner esta capacitancia de compensación ahí. Entonces, igual, esto sigue una receta, ¿verdad? Tenemos que entender que el amplificador operacional tiene dos polos, ¿verdad? El polo para este amplificador diferencial y el polo para este otro. Entonces, esos dos polos tenemos que quitarlos y hacer que la compensación sea el polo dominante, ¿verdad? Sea el polo dominante. Y entonces ahí el diseño igual sigue la receta. Esto es nada más para que ustedes vean cómo es que se obtiene la fórmula para la receta, ¿verdad? Esta es la fórmula de la fase. Eso es un procedimiento. Lo que tienen que hacer es seguir exactamente el procedimiento para diseñar los GMs y la capacitancia de compensación que ocupamos, la frecuencia del polo, ¿verdad? Y del cero que tiene el sistema. Se usa el slew rate también para poder diseñar la ganancia. Se definen los polos y luego ya, listo, se sustituye el valor y lo único que ocupamos es definir cuál es la capacitancia de compensación que vamos a poner ahí, cuya fórmula está aquí, ¿verdad? Puedo usar esta, que es usando el producto ganancia de ancho de banda con la capacitancia de compensación. Puedo usar la del slew rate para la capacitancia de compensación o puedo usar esta otra, ¿verdad? Entonces podría usar las tres y podría poner como capacitancia de compensación un promedio de las tres o la más grande de todas para que sea la que más predomine en el comportamiento del dispositivo, ¿ok? Entonces ahí el diseño está bastante paso a paso. Igual, ¿qué van a hacer en el formulario? Copiar la receta. Es que es una receta, no hay otra. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hacen, copian la receta y ya con eso. Entonces, si hay un problema de estos en el examen, siguen la receta paso a paso y listo. Eso sería.